vector es un segmento con dirección y sentido. Este segmento con dirección y sentido viene caracterizado por tener un módulo. El módulo es cómo de grande es el vector, por decirlo así de alguna manera simple. También tiene una dirección, que es la recta sobre la que se apoya el vector. Un sentido, indicado por la flecha, es decir, la dirección la podemos recorrer de este punto en este sentido o en sentido contrario. Y también tiene un punto de aplicación, que sería este de aquí. Por lo tanto, todo vector viene caracterizado por el módulo, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. Para poder calcular las coordenadas de un vector, vamos a centrarnos en un eje de coordenadas donde vamos a tener dos puntos. Por ejemplo, tenemos el punto A, que es el 1, 2, y el punto B, que va a ser el 4, 3. También vamos a poner otro punto C, que será el 2, menos 1. Lo primero que vamos a hacer es calcular el vector que va desde A hasta B en sentido de A a B, es decir, este sentido de aquí. A ese vector le vamos a llamar el vector V. Para calcular un vector V sabiendo las coordenadas, a este vector V también le podemos llamar el vector AB, es decir, el vector que parte de A y llega hasta B. Y siempre que indiquemos un vector le tenemos que poner una flechita encima. Si le ponemos simplemente la raya también nos sirve. Y para calcular el vector AB o el vector V, que es lo mismo, tendremos que restar las coordenadas del extremo final, es decir, de B, menos las coordenadas de A. Para restar estas coordenadas lo hacemos por componentes, es decir, las componentes x, en este caso 4 menos 1, y las coordenadas, las componentes en y, 3 menos 2. De esta manera tenemos que el vector v será el 3, 1. Si quisiéramos hacer el vector BA, es decir, es el mismo vector pero en sentido contrario, restaríamos primero las coordenadas de A, 1, 2, menos las coordenadas de B, 4, 3. De tal manera que tendríamos 1 menos 4, 2 menos 3, y el vector sería el menos 3 menos 1. En nuestro caso vamos a tener el vector v. Y este vector vemos que tiene un módulo, una dirección y un sentido. Además tiene el punto de aplicación, que es el punto A. Este vector, dado que va desde A hasta B, se denomina que es un vector fijo, ya que está fijo entre estos dos puntos. Ese mismo vector podemos considerarlo como un vector libre si pensásemos en este vector como en una pieza de Lego que pudiésemos desanclar del punto de origen y el extremo, es decir, desanclarlo de A y B y poder moverlo por todo el eje de coordenadas. El significado de que el vector sea el 3, 1 es que si nosotros cogemos ese vector y ponemos el origen del vector en el origen de coordenadas, sería el mismo vector pero con origen en vez de en A en el origen de coordenadas. Y que el vector sea el 3, 1 significa que desde el origen de coordenadas su extremo final será el punto 3, 1. Es decir, este punto de aquí sería el 3, 1. Y este sería el vector v, que lo hemos convertido en un vector libre, lo hemos desanclado de entre A y B y lo hemos colocado en el origen de coordenadas. De ahí el significado de las coordenadas del vector, siempre pensando en que el inicio del vector es el origen de coordenadas. Podemos calcular también el vector que une los puntos A y C. A este vector lo podemos llamar el vector U, y ese vector U va a tener origen en A y final en C. Por lo tanto, restamos las coordenadas de C, 2 menos 1, menos las coordenadas de A, 1, 2. De tal manera que tendremos el vector 1 menos 3. De esta manera se pueden calcular cualquier vector cuando tengamos el origen y el extremo. Si queremos calcular el módulo de cualquier vector, pensemos en el vector, por ejemplo, W, que tiene unas coordenadas en X y en Y. Para calcular el módulo, que se representa con dos barras de valor absoluto, será igual a la raíz cuadrada de la componente en x elevado al cuadrado más la componente en y elevado al cuadrado. De tal manera que, por ejemplo, con el vector v, si queremos calcular el módulo de v, será igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a la raíz de 10, en las unidades correspondientes. Esta u significa unidades. Dependiendo de este vector, si lo aplicamos a algún concepto físico, por ejemplo, las unidades serán correspondientes a la magnitud que representan. Si queremos calcular el módulo de u, lo hacemos de igual manera. Será la raíz cuadrada de la primera componente, que es 1 elevado al cuadrado, más la segunda componente, que es menos 3 elevado al cuadrado. Hay que tener en cuenta que si elevamos un número negativo al cuadrado me va a quedar positivo, por lo tanto será 3 al cuadrado, que es 9, y 1 al cuadrado más 3 al cuadrado es 10, por lo tanto obtendré la raíz de 10, igual que antes. Es decir, el vector u y el vector v tienen el mismo módulo, son igual de largos. ¿De dónde sale esta fórmula del módulo?
Si nos fijamos en el vector v, tiene la componente en x y la componente en y. Es decir, tengo vx, vi. De tal manera que el módulo de v podemos hacer Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, que es el módulo de v, será igual a un cateto al cuadrado, es decir, vx al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es decir, vi al cuadrado. De tal manera que si despejamos el módulo de v, será la raíz cuadrada de eso. De ahí viene la fórmula del módulo. Vamos ahora con las operaciones que se pueden hacer con los vectores. Mantenemos el vector u y el vector v. Por lo tanto, la primera operación que podemos hacer es la suma de vectores. Es decir, vamos a sumar el vector u más el vector v. Y para ello vamos a sumar las componentes. Es decir, tenemos el vector u 1 menos 3 más el vector v 3, 1. Para ello vamos a sumar componente a componente, es decir, la componente x, 1 más 3, y la componente y, menos 3 más 1. De esta manera tenemos que la suma será 4 menos 2. Esta resolución es una resolución analítica. Para hacer la resolución gráfica, lo que haremos es colocar el vector v como si fuese un vector libre en el extremo del vector u. Es decir, colocamos el vector v aquí. Es el vector v cambiado en su punto de origen. Y la suma de u más v será el vector que une el origen de u con el extremo de v. Este vector amarillo será el vector u más v. Y esta sería la resolución gráfica de la suma del vector. Si queremos hacer la resta de vectores, analíticamente no tiene mucho misterio porque simplemente es restar los vectores y dado que sabemos las componentes, simplemente las tenemos que restar igual que hemos hecho con la suma sumándolas. Es decir, tenemos el 1 menos 3 y menos 3 menos 1. De tal manera que el vector resta sería el menos 2 menos 4. Gráficamente haríamos lo mismo que antes, solo que el vector v lo colocamos en el extremo de u, pero en sentido contrario. Es decir, sería este vector de aquí, con signo contrario, es decir, menos v. Y el vector resta sería el que une el origen de u con el extremo de v. Este vector sería el vector u menos v. Si trabajamos con el producto, primero podemos hacer el producto de un número k. Podemos decir, por ejemplo, que k es el número 3. Por lo tanto, vamos a hacer el producto de k por un vector u. Es decir, en este caso tendríamos 3 por el vector 1 menos 3. En este caso es muy sencillo porque simplemente multiplicamos el número por cada una de las componentes del vector. 3 por 1 y 3 por menos 3 tendríamos el 3 menos 9. Si hacemos el producto de un vector por otro, tendremos la posibilidad de hacer u por v. A esto se le llama producto escalar. ¿Por qué? El resultado de hacer el producto entre dos vectores va a ser un escalar, es decir, un número, sin módulo, dirección y sentido. Para hacer el producto escalar, lo que hacemos es multiplicar las componentes entre sí. Es decir, tengo el vector u por el vector v, y lo que hago es multiplicar la componente x de cada uno entre ellos, es decir, en este caso 1 por 3, y le voy a sumar la componente en y, es decir, menos 3 por 1. De tal manera que tengo 1 por 3 es 3 y 3 por menos 1 es menos 3. En este caso el producto escalar sería 0. También se puede hacer el producto escalar, u por v, multiplicando el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman u y v. Para ello hay que saber trigonometría, así que lo dejaremos para más adelante. Por último, hay otro producto entre vectores que es u por v, pero en este caso tenemos el producto como una x. En este caso es el producto vectorial. Para realizar este producto tendremos que saber hacer matrices o trabajar con el seno si queremos hacer el módulo. Por lo tanto, lo dejaremos para más adelante. Y con esto tendríamos hecho el vídeo de los vectores.